las cicatrices cuentan una historia. Historias de heridas vividas, algunas externas, algunas internas. Nuestras cicatrices cuentan nuestra historia, pero hay cicatrices que hablan de una historia muy diferente. Una historia que comienza y termina Con amor. Con amor. Con amor. Dios creó a la humanidad para vivir en una relación de amor con su creador. Pero amar es una decisión y nosotros elegimos dejar esa relación. Lastimándonos a nosotros mismos con pecado, muerte y separación de Dios. Una herida que nunca sanará, salvo por un acto de amor incomprensible. El unigénito de Dios tomó sobre sí mismo el pecado de la humanidad y sufrió sus consecuencias, muerte y separación de Dios. Dios hizo el más grande sacrificio. Su precioso Hijo murió en nuestro lugar. para perdonar nuestro pecado y sanar nuestra herida. 3 días después, Jesús tomó vida en un cuerpo resucitado, perfecto en todos sus sentidos, menos en uno. Sus cicatrices permanecieron. Las marcas del sacrificio, hecho para llevarnos a nuestro Padre, permanecieron y nunca desaparecerán. Porque todas las cicatrices cuentan una historia. Las nuestras son historias de dolor y quebranto, pero las de Dios son historias de perdón y sanidad. Y por la eternidad, sus cicatrices nos seguirán contando la historia del eterno amor de Dios. Buenas noches, iglesia, sean todos muy bienvenidos. Gracias a las personas que nos están apoyando de esta iglesia, de otras iglesias, amigos. Gracias por sumarse, por visitarnos. Gracias a todos los que nos están viendo. Y es un gozo compartir con ustedes una reunión más. Les queríamos contar de que hoy no podemos ser menos el grupo de jóvenes de la iglesia Liniers Reconectados y armamos esta reunión. Esperamos que cada uno en un mismo espíritu podamos seguir adelante toda la reunión. Y qué mejor manera de comenzar si no es orando. Por eso le voy a pedir a Maru que tenga bien de dirigirnos en oración. Oramos. Gracias, Señor, por este día, Padre, gracias por este tiempo que podemos compartir, cada uno en su casa, Señor, pero todos en un mismo espíritu. Y Señor, queríamos darte gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa sangre vertida, Padre, que limpia nuestros pecados. Gracias por aceptarnos así tal cual somos, Señor, y por renovar tus misericordias cada día. Y también, Señor, queremos agradecerte, Señor, por tu resurrección, por habernos dado vida eterna, por habernos salvado, Señor. Y gracias, Señor, porque todo esto se resume en una sola palabra y es amor, Señor. Amor por cada uno de nosotros. Un amor inmerecido, un amor que verdaderamente no podemos entender, pero sabemos que vos, Padre nuestro Señor Jesús, sos el que nos da y por eso nos das paz. Gracias, Señor, por todo lo que vos nos das, Padre. Síguete quedando en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Es un gusto poder compartir con ustedes este sábado distinto por dos cosas. Primero, porque es Pascuas, y segundo, por esta pandemia que tenemos que hace que estemos en nuestras casas. Como decía Nancy, es totalmente atípico y esperamos que esto, si bien pase lo antes posible, que la iglesia aún así siga estando unida a través de las redes. Es la primera vez que podemos celebrar las Pascuas netamente a través de las redes, por eso que sigue siendo hasta 3 veces distinta esta Pascua. Me gustaría compartir con ustedes el relato de Mateo, donde habla acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, y específicamente quisiera hacer hincapié en la relación que tenían los discípulos con Jesús y cómo vivieron los discípulos momentos antes de la crucifixión y después de la muerte de Jesús. Creo que nos sentemos y podamos pensar y meditar sobre qué estaban viviendo ellos y cómo lo vivieron en ese momento. Antes de poder llegar a ese momento, vamos a ver un poco de la Biblia que habla sobre Jesús. Nosotros sabemos que la Biblia
expresa muy bien muchísimos milagros que estuvo haciendo Jesús en su tiempo, ya sea de alimentar a miles de personas, sanar enfermos o liberar a personas de demonios. Pero en un momento dado, vamos a ir a la Biblia, vamos a leer que Jesús acerca a sus discípulos y le hace una pregunta específica. En Mateo 16, como pueden ver, dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron los discípulos: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y Jesús le pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego en el versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran, y que al tercer día resucitará. Esto fue la primera vez donde Jesús le anuncia esto a sus discípulos. Fíjense la reacción de Pedro. Dice que Pedro, en el versículo 22, Pedro lo llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Le dijo: vos no podés morirte, no pueden pasarte estas cosas. Y fíjense que en el siguiente versículo dice Jesús que lo reprendió. ¿Por qué lo reprendió? Porque Jesús sabía cuál era su propósito y Pedro no estaba entendiendo y lo apartó para que no interfiriera en lo que Jesús iba a hacer. Más adelante, sigamos en el relato de Mateo, en el capítulo 17, Jesús vuelve a anunciarles algo. Fíjense, 6 días después de esto que acabamos de leer, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Fíjense que después dice que Moisés y Elías aparecieron. Estaban los tres, Moisés, Elías y Jesús, y Pedro los estaba viendo. Fíjense la reacción de Pedro. Pedro dice: Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si querés, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Sin duda, Pedro estaba queriendo que Jesús y Elías y Moisés se quedaran con él ahí. Pero mientras hablaba, el versículo 5, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy complacido con él, escúchenlo. ¿Qué estaba sucediendo? Jesús, por segunda vez, estaba mostrándose a sus discípulos, específicamente a Pedro, en una forma menos humanizada como la tenían ellos, sino que se estaba mostrando como Jesús, el Hijo de Dios. 2 veces se mostró de esta forma. Ahora después vamos a ver por qué. Pero ya estamos empezando a entender de que Pedro, al tener esa relación tan profunda, al igual que los otros discípulos con Jesús, y al haber vivido un montón de cosas con él, milagros, él no se imaginaba que él iba a morir y que iba a resucitar. Él quería, al igual que los discípulos, que siguiera viviendo y siguiera estando con él. En Mateo 17 dice, en el versículo 22, estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Esta es la primera vez que relata Mateo sobre los sentimientos de los discípulos. Dice ahí que los discípulos realmente se pusieron mal. Fíjense que fueron varias las veces en las que Jesús les cuenta y les dice a sus discípulos qué es lo que le va a ocurrir a él. Y yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué se lo repite tantas veces? ¿O por qué hubo esa necesidad con los discípulos de hacerles ver que él era el Hijo de Dios? Hacerles ver que no solamente era un profeta más,
sino que era Dios y que tenía un propósito mayor. Y hay una pequeña precisión que quisiera hacerles. Yo veo a Jesús hablando con Pedro de la misma forma que un padre habla a su hijo cuando se tiene que ir a trabajar por un largo tiempo y nunca lo había hecho antes. Entonces imagínense esa situación. El hijo se acerca al padre y el padre le tiene que contar: mira, hijo, me voy a tener que ir por un tiempo. Y es muy duro para los dos. Primero porque el padre sabe la situación, sabe que el hijo va a sufrir, entonces se lo dice de forma tal que el chico pueda entenderlo y que no se angustie, no se ponga mal. Pero el chico no entiende mucho. No solo eso, sino que el chico tiene planes para con el papá. Quiere jugar, quiere hacer otras cosas o quiere seguir haciendo lo que venía haciendo antes. Pero es ese conflicto, eso que está ocurriendo, lo mismo que estaba empezando a pasar entre Jesús y sus discípulos. Jesús empezó a mostrarse y empezó a decir: bueno, ya es la hora, es tiempo de que tenga que morir, es tiempo de hacer para lo cual vine a este mundo. Y por otro lado, pónganse en el lado de Pedro, como recién estaba hablando, del lado del hijo. Pedro tenía probablemente muchísimas cantidades de planes para con Jesús. Decía: bueno, ya vinimos de acá, ahora tenemos que ir para aquel lado. O seguramente vamos a ir a esta otra ciudad. Tenía planes para con él. Pedro dice que lo dio todo por seguirlo a Jesús. Él lo dio todo y él estaba por perder aquello por lo cual dio todo, entregó su vida, y era una situación en la cual Pedro no podía querer entenderlo, o probablemente no lo entendía, pero era tanto el conflicto que tenía en su cabeza que no podía verlo como lo estaba mostrando Jesús. Y mientras Pedro tenía planes para Jesús con vida, Jesús tenía planes para con la humanidad con su muerte. Y esa gran diferencia es la que vamos a ver más adelante. Y quiero que sigamos leyendo en el siguiente texto. En el capítulo 20 y 26 de Mateo, vuelve Jesús a hablarle y a decirle sobre qué iba a ocurrir, qué iba a pasar con él. En el capítulo 20, si pueden ver a partir del 17 hasta el 19, vuelve a decirle lo mismo, que iba a ser llevado, iba a ser entregado, iba a morir, iba a resucitar. Y en el capítulo 26, a partir del versículo 1 dice: después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para las Pascuas, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Ese fue el último momento, la última vez que Jesús le dice a sus discípulos que lo iban a crucificar. Fueron muchas las veces las cuales Jesús se lo comunicó. Y otra vez, sigo con lo mismo, creo que Jesús lo fue haciendo varias veces para empezar a hacerles entender con amor a sus discípulos que lo seguían, que Él iba a partir, iba a dejar de estar con ellos, como lo estuvo haciendo todo ese tiempo. Bueno, ahora quisiera que vayamos al capítulo 22 de Lucas, versículo 31. Lucas habla de una situación en la cual Mateo no relata. Dice que en un momento dado Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Jesús le estaba advirtiendo a Pedro que él y sus discípulos iban a ser zarandeados, iban a pasar por un momento complicado, iban a pasar por los momentos más duros que ellos vivieron como discípulos. ¿Y qué le responde Pedro? Pedro le responde, versículo 33, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Está claro que Pedro no estaba viendo lo que Jesús le estaba advirtiendo. Y Jesús le dice luego, versículo 34, te digo que hoy mismo,
antes que cante el gallo 3 veces negarás que me conoces. Y la Biblia cuenta que cuando se llevaron a Jesús, en un momento dado, Pedro lo niega 3 veces y dice la Biblia que se apartó para llorar amargamente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pedro estaba perdiendo mucho. Pedro estaba muy dolido, al igual que sus discípulos, no solo por la muerte de Jesús, sino porque muchísimos pensamientos y muchos planes que él tenía para con Jesús estaban siendo derribados, se estaban cayendo. Y acá quería llegar y quisiera que veamos 2 cosas. Primero, lo primero que puedo ver y que el Señor me habló es que muchas veces, por más que Jesús o por más que Dios nos hable y nos dé señales y nos diga, mira, nosotros vamos por acá, yo estoy yendo con el Padre por acá, nos guía y nos dice hacia dónde tenemos que ir, nosotros tenemos otros planes y como que hacemos que escuchamos, pero no estamos escuchando verdaderamente al Padre y no tenemos esa sintonía que tenemos que tener, que es esa la que tenía Jesús con su Padre. Entonces tenemos a un Pedro y unos discípulos que aún siendo sus seguidores más fieles, estando con Jesús, no podían estar en sintonía, no podían estar en la misma sintonía donde podían ver lo que Jesús le estaba diciendo, que se lo repitió muchísimas veces. Y eso sin duda sigue pasando hoy en día, a nosotros nos sigue pasando. Nosotros seguimos teniendo planes que no son los mismos planes que tiene Jesús y tenemos planes que por más que el Señor nos diga, mirá, va a ocurrir esto y va a pasar esto, nosotros nos sostenemos sobre planes que nosotros ponemos o que le ponemos a Jesús. Y después cuando esos planes se caen, nosotros nos caemos de la misma forma que Pedro se cayó. Por lo cual es un llamado de atención para nosotros, es un llamado de atención para los planes que tenemos con Jesús, que en estos momentos tan complicados del país, en estos momentos tan complicados del mundo, nuestros planes o probablemente algunos de tus planes o proyectos que vos tenías con Jesús se estén cayendo o estén empezando a derrumbarse o estés empezando a dudar. Y la pregunta es, ¿son verdaderamente tus planes o son los planes de Dios? Eso es lo primero que quisiera que estemos pensando. Si realmente los planes que yo tengo para con Dios son los que realmente Dios quiere que yo tenga, o son mis planes que yo se los pongo y se los cargo a Jesús, pero no son esos los que Jesús quiere. Y Jesús le estaba advirtiendo a Pedro que iba a sufrir si esos planes se iban a caer. Le estaba advirtiendo a los discípulos que iban a sufrir porque sabía que ellos no estaban entendiendo lo que realmente Jesús le estaba diciendo. Segundo, quería compartirles qué fue lo que sostuvo a Pedro y a sus discípulos en esos momentos tan complicados. ¿Qué fue lo que sostuvo a Pedro específicamente? Y eso está en la Biblia. Vamos a leer Lucas 22. Lucas 22, versículo 32 dice, le está hablando Jesús a Pedro, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fíjense que lo único que le pidió Jesús al Padre es que no caiga la fe de Pedro. ¿Para qué? Para que cuando Pedro se recomponga, para que se ponga mejor él espiritualmente y se acerque de nuevo a Jesús y se acerque de nuevo al Padre, pueda ayudar a sus discípulos, a sus otros hermanos. Y es esto mismo lo que a mí me estaba diciendo Dios en su palabra, que en estos momentos difíciles que estamos pasando, es la fe la que nos sostiene, es la fe en Cristo viviente, en ese Cristo, Hijo de Dios, el que nos sostiene.
Es esa fe la que va a hacer que nosotros, como hijos de Dios, permanezcamos firmes en estas situaciones tan complicadas. Ahora vamos a orar al Padre y vamos a pedirle por dos cosas. Primero, por los planes que nosotros tenemos para que realmente nos muestre cuáles son los planes que Él tiene para con nosotros. Y segundo, vamos a pedirle lo mismo que Jesús le pidió al Padre, que es que la fe no caiga en los momentos complicados. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos porque eres un Dios bueno, eres un Dios soberano, eres un Dios justo y porque piensas para con nosotros, Señor, mejores cosas que las que nosotros pensamos. Por eso es que te pedimos, Señor, que reordenes nuestros planes, Señor, que los planes que tenemos para con vos, Señor, si son los correctos, Señor, que los fortalezcas y si no lo son, Señor, que nos ayudes a poder identificarlos, Señor, y sacarlos en nuestra vida y podamos ser guiados, Señor, hacia el camino perfecto, Señor, a esos planes que son los que vos tenés para con nosotros, Señor. Muchas veces nosotros, con buenas intenciones, Señor, ponemos planes que son aparentemente buenos, pero no son los que vos querés, Señor. Por eso te pedimos que nos muestres y nos guíes para poder identificarlos, Padre. También, Señor, te pedimos por esa fe que necesitamos en estos tiempos difíciles, esa fe que nos levanta, Señor, y nos renueva como tus hijos. Padre, te pedimos que nos des fe de la misma forma, Señor, que tu Hijo te pidió que le dieras a Pedro, Señor. Te pedimos que esa fe que le diste a él, Señor, nos estés dando en este tiempo para que podamos levantarnos, Señor, y aún más, Señor, ayudar a aquellos hermanos que están caídos, Señor. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias y los esperamos el día de mañana para que podamos compartir todos juntos el domingo de resurrección.